Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos concede poder llevarles el mensaje de esperanza y disfrutar de la bendición y la gracia de nuestro Dios. Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM y por supuesto también a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre sus vidas. Que el Señor les bendiga un día más. Esperamos pues ese día ser como siempre de mucha bendición para sus vidas y esperamos que la cobertura de Dios esté llegando a través de este programa, pues la bendición de Dios esté siempre llegando a su familia, no solamente a ustedes que siempre están en sintonía, sino que todo esto abarque a su familia. Y también le invitamos a que usted comparta siempre este enlace para que podamos llegar a muchas más personas. Recuerde que de esa manera pues así hay muchas personas que comparten quizás cosas que no son muy buenas, quizás comparten cosas que a lo mejor van a dañar a las personas, pero qué bueno es que usted comparta valores que están en la palabra de Dios. Entonces qué importante es que usted pueda compartir programa como este, así que le hacemos la cordial invitación a usted que no lo hace. Usted que lo hace, le agradecemos muchísimo porque sabemos que de esa manera pues bendecimos otras vidas y usted es parte de esto. Bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar, llevarles nuevamente, ya casi tocando nuevamente, Mari, el fin de semana en el viernes. Nos alegra mucho poderles llevar este mensaje de esperanza y deseamos de todo nuestro corazón que el Señor esté fortaleciendo su vida, esté ministrando sus corazones y disfrutando sobre todas las cosas de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las diferentes fanpages en Facebook. Pueden encontrarnos como @elinsanmiguelsb, @restauración 1450 AM y también a través de la fanpage de su servidor como @melvinlopezelin. Quiero saludar también a los que nos sintonizan a través de nuestros canales en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros de la gracia y la misericordia de Dios y esperamos que usted pueda disfrutar los próximos minutos de la gracia y la hermosura de nuestro Dios. Recuerde que estamos desarrollando la serie de Pablo el Evangelizador. Si usted todavía no ha compartido la transmisión, hágalo. También queremos invitarle a las personas que se reporten, escríbanos su comentario porque en cada programa, Mari, estamos orando por las necesidades, por las peticiones que cada una de las personas nos dejan. Así es, amén. Así que le invitamos a que nos deje su comentario y también nos deje su petición. Con gusto estaremos orando al final de este programa, como siempre lo hacemos. Así que le invito, si usted, como siempre lo he dicho, no tiene una necesidad, pero conoce a alguien que sí la tiene, pues incluye a esa persona, envíenos su nombre, envíenos su petición, con gusto estaremos orando. Amén. Vamos a presentarle, aprovechar bien el tiempo, el versículo para este día. Gracias por disfrutar con nosotros a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos un versículo, por cierto, muy conocido, en Mateo capítulo 7, versículo número 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Oiga, qué interesante, 3 detalles que el Señor nos invita a hacer en este día, y no solo en este día, sino todos los días. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuán importante es que cada uno de nosotros busquemos la presencia de Dios, busquemos el oportuno socorro en Cristo Jesús, busquemos de su gracia que no tiene límites, que Dios está presto para ayudarnos. Y si usted le pide al Señor de todo su corazón, por supuesto Él está dispuesto a obrar a favor de cada una de nuestras necesidades. ¿Por qué razón? Porque Dios toma el control de todas las cosas. Así que pida, porque Dios puede responderle a través de una enfermedad, a través de un problema difícil. Él sigue diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Así es, por supuesto, así que usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted busque porque de esa manera usted va a encontrar. Esto es así como las personas que quieren trabajo y quizás se quedan en sus casitas, pues obviamente nunca van a encontrar.
así es con nuestro Señor. Si nosotros llegamos delante de ti con un corazón pues necesitado, sediento de Él, y buscamos de su presencia, anhelamos más de Él, pues el Señor nos va a dar todo lo que necesitamos. Así que usted haga eso, ponga en práctica lo que dice este versículo, busque al Señor o toque a su puerta, que Él sin duda va a abrir. Eso es muy importante, que usted pueda accionar, no solamente pensarlo, porque hay personas que dicen, no, es que Dios ya sabe todo lo que necesito, Dios ya sabe de qué tengo necesidad, y no le piden a Dios. No, el Señor quiere que seamos específicos, que le busquemos de todo corazón, pero también que le expresemos qué es lo que necesitamos. Definitivamente, y por eso es que en esta hora le invitamos a que usted le pida al Señor. Juntos podemos pedirle también. ¿Por qué razón? Porque la Biblia sigue dándonos esa alusión, que si nosotros le pedimos, que si nosotros le buscamos, que si nosotros buscamos su rostro, lo vamos a encontrar. Hay personas que están buscando, Mari, viven afanados, tratan de lograr un acercamiento con Dios, y hay veces dicen, es que mire, yo siento que Dios no obra, yo siento que Dios no está actuando a favor de mi vida. Es porque no lo está buscando, porque buscan donde no hay, porque quizás tocan la puerta equivocada. En cambio, la puerta que Cristo Jesús nos da, esa siempre está abierta. ¿Por qué razón? Porque la Biblia sigue diciendo, Mari, clama a mí y yo te responderé. Así es, sin duda. Así que ya sabe usted dónde buscar. No busque equivocadamente, como decía Melvin, sino que busque en nuestro Señor, porque Él siempre está ahí. A Él siempre lo vamos a encontrar en todo momento, así que búsquele. Y le encontrará. Gracias por estar con nosotros. Le recordamos específicamente la frase, el versículo para este día. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo número 7. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día, una frase que llama mucho la atención. Lo que Dios no permite también es de bendición. Hay veces pensamos que solamente lo que nosotros llegamos a obtener en la vida resulta en bendición, pero ¿qué de aquellas cosas, Mari, que no se nos han dado y que también resultan en bendición? Les pongo un ejemplo. Tal vez usted deseaba, ¿verdad?, salir, no sé, a comprar algo, y quizás no se dio la oportunidad de salir, y usted se da cuenta que en ese día por donde usted pasó hubo un gran accidente y Dios lo protegió. ¿Sabe qué es eso? Es bendición de Dios. Bendición que quizás usted no la vio en los primeros minutos como una bendición, pero resulta que se convierte en bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos protegió. Así, eso es como el padre de familia cuando tiene hijos ya adolescentes, cuando está esa etapa que entran de rebeldía, y quizás los hijos piensan, no, es que mi papá, mi mamá ya disfrutó y por esa razón no me quieren dejar hacer lo que yo quiero. Y empieza aquel joven en su mente a pensar, por la redundancia, de esa manera, que su papá, su mamá, pues es que no lo quieren y que por eso no le dejan hacer eso, o por eso no le dan lo que él está pidiendo. Y no, la verdad es que los padres de familia sabemos lo mejor para nuestros hijos, y nuestro Padre Celestial es mucho más. Él, imagínese, Él ya lo sabe todo. Él sabe qué nos beneficia, qué no nos beneficia, y por lo tanto Él sabe qué nos puede dar y qué no nos puede dar. Y aunque no nos pueda dar, sabemos que eso va a ser de bendición, porque la decisión de Él es la mejor, aunque nosotros en el momento no lo podamos comprender, porque así les pasa a los adolescentes. A los adolescentes, cuando nosotros mismos pasamos por la adolescencia, nosotros no comprendíamos, nosotros pensábamos que nuestros padres eran los malos, pero después eran los injustos. Así es, y después nos damos cuenta que no era así, que lo que estaban haciendo era protegiéndonos, que lo que querían hacer con nuestra vida era cuidarnos, y así es nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a dar algo que va a perjudicar a nuestra vida, y es ahí donde se torna aquello que Dios no nos da, se torna en bendición. ¿Por qué? Porque Él nos libra del mal. Él nos cuida, nos protege, y sobre todas las cosas, nada acontece a nuestra vida sin que sea la perfecta voluntad de Dios. Así que recuerde esta frase para este día, en el viernes 22 de octubre. Lo que Dios no permite también es de bendición.
Recuerde que también hay bendición aún en los momentos donde no se presentan las cosas como que tanto nosotros estábamos esperando. Gracias por disfrutar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo en este día viernes, esperando que la gracia y la misericordia de Dios estén gobernando sobre sus vidas y sobre todas las cosas. A usted que nos sintoniza en su lugar de trabajo va nuestro más cordial saludo. A usted que está en casita ya disfrutando de esta bendición, pues qué bueno que nos acompaña y juntos podamos recibir la administración, la bendición del consejo, el consejo de la palabra de Dios, sabiendo de que Dios tiene control de nuestras vidas. Antes de ello, recordarle que usted puede compartir la transmisión, recordarle también que usted puede dejarnos su comentario, porque también queremos orar por cada una de sus necesidades, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas y para nuestro Dios no hay nada que sea imposible. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu gran amor, por tu bondad, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú nos proteges, tú nos alientas, tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias Padre Celestial por cada una de las personas que están siempre pendientes de esta transmisión, recibiendo esta bondad, tu gracia, tu misericordia. Permítenos en este momento reflexionar en tu verdad, sabiendo que tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Padre, ahora suplicamos, toma control de cada una de nuestras vidas, sé tu propicio ministrando cada persona angustiada y permítenos compartir, Señor, este tema que vamos a desarrollar, no dudando que tú eres el que estás con nosotros y que tu vara y tu cayado infunden aliento en nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. En esta oportunidad continuamos analizando el capítulo número 23. El día de ayer analizamos los primeros versículos de ese capítulo número 23 del libro de los Hechos y veíamos cómo Pablo había llegado a un momento en el cual las personas deseaban matarle. Él ha presentado su defensa, ha hablado muy bien. Las autoridades de la época también han reconocido que muchos de ellos han reconocido que Pablo no tenía ningún delito, porque está siendo prendido específicamente por las autoridades de la época. Pero llama mucho la atención en el desenlace, porque ya ocupamos casi 3 temas para hablar acerca de esta autodefensa y de cómo estas personas lo que querían realmente era matar a Pablo. Hoy quiero tratar de cerrar este segmento, esta serie, bajo el tema La conspiración contra Pablo. Recuerda el tema, la conspiración contra Pablo. Leamos entonces el libro de los Hechos, capítulo número 23, versículo número 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Oiga cómo sigue narrando el escritor sagrado del libro de los Hechos, cómo llegado ese momento en el cual muchas personas, muchos judíos que tenían como una práctica religiosa el judaísmo, ellos tramaron un complot. Y al tramar aquel complot, dice que ellos juraron, se juramentaron bajo una maldición, diciendo que no iban a comer, que no iban a beber, es decir, que no le iban a dar más detalles a sus propias vidas hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Estas personas eran practicantes del judaísmo, o por lo menos decían ser practicantes del judaísmo. Estas personas también han llegado a tener un autocontrol muy incapaz de poder mostrar el calor humano, el calor del evangelio de Cristo Jesús. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué los hombres, por qué las mujeres que buscan hacer el bien a otros seres humanos son blancos de conspiraciones? Son blancos de hasta querer quitarles la vida. Son blancos de injurias, de prejuicios, y como yo le he llamado a este tema, son parte de las conspiraciones o blancos, aquellas personas que tienen el temor de Dios. Jesús de Nazaret, Lázaro, Pablo de Tarso, la lista puede seguir, fueron blanco de conspiraciones de muerte. Aquellas personas judaizantes han buscado siempre matar
a los gigantes de la historia. Siempre el ser humano, como no puede, voy a decirlo, Satanás, detener la obra de Dios, entonces se levanta con aquellos que predicamos, que llevamos el mensaje del evangelio. Veamos este detalle en el versículo número 12. Analicemos este versículo. En primer lugar, acá dice que venido el día, es decir, al día siguiente que Pablo habían presentado su autodefensa, aquel personaje ha mandado a golpearle la boca, la hipocresía religiosa de la cual ya hablamos se había presentado. Ahora vienen algunos de los judíos y traman un complot. Y entre ellos, y vamos a ver que es un grupo de un poquito más de 40 personas que se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Este complot, los judíos literalmente, bajo esto que estamos viendo, hay un solo detalle: aborrecían a Pablo. Al saber que lo tenían detenido en la fortaleza Antonia. Recuerde que eso es lo que analizamos el día de ayer, que lo mandaron a la fortaleza Antonia y se propusieron dar muerte a Pablo. Estos personajes sobrepasaban a muchas personas que no solamente se levantan contra la obra de Dios, sino que hacen alarde, mandan ataques, mandan dardos, mandan de todo. Esto no, esos dijeron, sobrepasaron los límites. Y el número de ellos era como de 40 personas los que involucrarían la muerte con Pablo. Y eso lo podemos ver porque quiero que lo leamos específicamente. Dice Hechos capítulo 23, versículo 13 y 14. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos, y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada, es decir, a no comer, a no beber, que haya hasta que demos muerte a Pablo. Estas personas no les importaba tener, voy a decirlo de esta manera, aún el deseo de comer. No iban a comer, no iban a seguir con el protocolo, con la liturgia de la época, hasta no dar muerte a Pablo. El problema no era, voy a decirlo, dar muerte a Pablo, pero solo ese ya era una ofensa, sino decir que realmente eran practicantes del judaísmo. ¿Hasta dónde puede llegar unas personas que están prejuiciadas? ¿Hasta dónde puede llegar el mal para poder llevar acercamiento con las personas? Bueno, aquí dice que hasta juramentaron bajo maldición. Imagínese hasta dónde puede llegar el humano, el ser humano que quiere dañar a otro. Era un complot premeditado y con toda alevosía. En este momento vemos detalles interesantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede revelar muchas veces algunos detalles para poder librarnos de lo que Dios tiene establecido para nuestras vidas. Y eso es lo que le voy a mostrar, porque eso es lo que aparece acá, que el Espíritu Santo le revela a un joven, que ese joven lo vamos a mencionar más adelante, y cómo Dios obra a favor de la vida de Pablo. El apoyo siempre va a llegar en el momento que nosotros lo solicitemos. Es decir, la gracia de nuestro Dios nunca nos va a abandonar. La misericordia de Dios no nos va a dejar a la deriva. No. Recuerden que ayer estudiábamos que Dios le habló a Pablo y le dijo: Pablo, ten ánimo, porque así como compareces en esta ciudad, vas a llegar a comparecer y vas a hablar en Roma. Aquellos judíos perniciosos comunicaron a los principales sacerdotes de la época y a los ancianos, recuerde que ya vimos eso, que estarían en ayuno hasta que dieran muerte a Pablo, como quien dice: nuestra ley nos obliga, vamos a abstenernos de los alimentos, vamos a ayunar para dar muerte a Pablo. Uno puede hacer cosas aparentemente buenas, pero que son malas. El ayuno no es malo, el orar tampoco es lo malo. Lo que era malo era por qué están haciendo estas personas, este grupo de 40 personas, el tener hasta bajo una cobertura de maldición para una persona.
Y dice más, el versículo número 15. Dice específicamente, oiga este detalle, que cuando ellos se acercaron, es decir, a los principales sacerdotes y a los ancianos, les dijeron: pues a vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, porque ¿qué queréis indagar? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? Eso es lo que les está diciendo, o parafraseando. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren hacer? Porque resulta que este hombre está en la fortaleza Antonia, pero nosotros no encontramos delito. El plan era que el tribuno o comandante pudiera traer al otro día a Pablo para hacerle unas preguntas y ahí hacer una conspiración, y estarían preparados para hacer otra revuelta y en ese momento matarlo. Porque le dicen en el versículo número 15, ¿cómo que queréis indagar alguna cosa más acerca de este personaje llamado Pablo? Nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Oiga, o sea que la conspiración era que sacaran a Pablo de la fortaleza Antonia, y cuando él se dirigía nuevamente al estrado donde iba a ser interrogado, en ese camino ellos, estos 40 hombres, dice que lo iban a matar. Eso era el objetivo. El plan era ese, para el tribuno o comandante que estaba bajo la tutoría de Pablo. Era un complot de muerte. Un complot de muerte que nos recuerda el complot que también hicieron para matar a Jesús de Nazaret, y aún, voy a decirlo, a este personaje llamado Lázaro, amigo de Jesús. En Juan capítulo 11, versículo 45 al 57, encontramos más detalles. Y aquí se nos narra, y le voy a tratar de resumir esos versículos de Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos, dice la escritura, fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, que estaba resucitando a Lázaro, bueno, que había resucitado a Lázaro. Entonces viene acá, dice: entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron inmediatamente a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto, no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Por esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, ese año profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y mire, no estaba tan equivocado. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y así unificarlos, al que desde ese día convinieron quitarle la vida. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Haciendo un complot también para matar a Jesús, así como están haciendo en este momento un complot para matar a Pablo. Por eso, permítame terminarle ese ejemplo, el cuadro de Jesús. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Y eso lo declara específicamente Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57. Pero vaya, aquí hay detalles interesantes. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial. Muchas personas, era eso lo que tenían. Tenían ritos, tenían liturgias, pero las tradiciones no cambian al ser humano. No, la tradición, la religión, las creencias religiosas no cambian al ser humano. Habían hecho lo mismo con Jesús. Habían hecho un complot para matarle. Andaban buscando a Jesús
En vez de darle seguimiento a aquellas creencias que ellos decían profesar, no, estaban viendo, estaban más como a la expectativa. ¿Viene Jesús o no viene? ¿Viene o no viene? Porque ahora lo vamos a matar. Y mientras estaban en el templo, comentaban entre sí: ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta Jesús? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo para que lo arrestaran. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque los tiempos no cambian. Las personas siempre se levantan contra otros, y más que contra otros, contra el evangelio de Cristo Jesús. Para dar muerte a Lázaro, aquí le pongo el segundo ejemplo, lo encontramos en Juan, capítulo número específicamente 12, versículo del 9 al 11. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén, vaya, este es otro personaje, ya no Jesús, hemos dejado en pausa a Pablo, este es otro complot para matar a Lázaro. Muchos de los judíos que vivían en Jerusalén se enteraron de que Jesús estaba en Betania, así que fueron allá, no solo para verlo, sino para ver también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Cuando los sacerdotes principales se enteraron de esto, planearon matar también ¿a quién? Ahí lo dice, a Lázaro. Pues por su culpa, muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto seguidores de Jesús. Oiga, qué tremendo. Digo tremendo porque muchas personas siempre lo que hacen es, en vez de ayudar, en vez de darle seguimiento a las personas, como decían los abuelos, mucho ayuda el que no estorba. Estos siempre estaban estorbando. Estos siempre querían hacer un complot. Volvamos al pasaje de Pablo, que es el que nos ocupa, Hechos capítulo número 23. Estas personas resulta que lo que querían realmente eran matar a Pablo. Estaban haciendo un complot y le pedían a la autoridad que estaba custodiando aquella cárcel que les dieran el privilegio que cuando lo llevaran, lo sacaran de la fortaleza y que fuese nuevamente en ese momento llevado al concilio. Ahí ellos podían prenderle, matarle y no iba a pasar nada. Versículo 16 de Hechos capítulo 23. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oiga esto, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. La familia, aquí hay un detalle interesante. Pablo tenía por lo menos una hermana en Jerusalén. Ella era creyente, cristiana, y tenía un hijo, sobrino de Pablo, que se enteró del plan para matar a su tío, y estaban armando un complot, y Dios se lo reveló. Él se dio cuenta de que aquellas personas, esos 40 personas revoltosas, un poquito más, estaban haciendo un complot y querían matar a Pablo. Entonces, cuando él dio seguimiento a esa verdad, fue con ayuda, no sé cómo, pero se presentó donde Pablo, que estaba prisionero, y le llegó a contar todo. La familia debe cuidar de aquellos y aquellas que han sido llamados a cumplir con una asignación, con una misión especial en la tierra. Aquí vemos que era un familiar de Pablo. Pablo tenía una hermana, ella era creyente y tenía un hijo que, aquí lo dice, era sobrino de Pablo, que se enteró de aquel plan. De la familia debe venir el apoyo, el cuidado, la protección. De la familia tiene que venir, voy a decirlo, la ayuda, la superación de todos aquellos problemas que quizás podemos estar enfrentando. Es triste ver cómo muchas personas trabajan solos, porque la familia muchas veces les da la espalda. El sobrino de Pablo se enteró del plan en su contra y ¿sabe qué hace? Fue hasta la fortaleza Antonia, donde informó a Pablo de la conspiración que estaban pensando hacerle a él. Pablo tenía otros familiares y voy a agarrar un tiempito para hablarles acerca de los familiares, y los menciona en Romanos capítulo 16, versículo número 7. Saludad a Andrónico y a Junias, dice Romanos 16:7,
mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Esa palabra, estimados, se rinde también como destacados, distinguidos, bien conocidos. Estos apelativos demuestran que eran personas que le habían ayudado a Pablo. Andrónico significa hombre vencedor. El texto sugiere que eran parientes, algo así como tíos, hermanos o primos, muy cercanos al apóstol Pablo. Andrónico y Junias se habían convertido a Jesucristo antes de Pablo convertirse. De ahí la expresión, y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿De qué nos habla eso? De que Pablo tenía familiares, tenían personas que en el momento que él necesitaba ayuda, aquí está surgiendo un sobrino, aquí está surgiendo un personaje que podía ayudarle. Le llevó todo lo que en ese momento había sido revelado de que Pablo iba a ser muerto si salía de la fortaleza Antonia para ser juzgado. En Romanos capítulo 16 versículo 11 nos dice, ahí menciona exactamente otro aparentemente pariente de Pablo. Dice él, saludad a Herodión, mi pariente, dice él. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Para algunos, Pablo lo llama pariente como para incluirlo en la raza judía. Otros ven a Herodión como un esclavo liberto, quizás conectado con la casa de Herodes, aunque se le podía conectar con la casa de Aristóbulo. Y eso lo declara Romanos 16:10. Pero ¿por qué estoy declarando o por qué le estoy leyendo todos estos versículos? Porque son claves. Nos están hablando, tanto Hechos como Romanos, de que Pablo tenía familiares, de que Pablo él mismo declaraba, y a mis parientes. Y hay más, fíjese que Romanos 16:21 nos dice, mencionan 3 parientes más de Pablo. Os saludan, dice, en esos saludos, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Aunque de nuevo, podían ser parientes en la carne o parientes dentro de la raza judía. Pero recuerde esto, hace mención a un tal Jasón en otro pasaje que es Hechos 24, donde menciona a un Sosípater de Berea, por lo que se deduce o dice exactamente, unos 8 parientes de Pablo de Tarso se presentan en los libros de los Hechos y en la carta a los Romanos. Son 8 parientes. Esto demuestra cómo Pablo, el ganador de almas, el misionero del Asia Menor, como ya lo vimos, el apóstol de los gentiles, el plantador de congregaciones en las ciudades, también se ganó a los miembros de la familia. Antes de ganar al mundo para Jesucristo, cristiano, antes de desarrollar aspavientos, intenta ganar a un miembro de tu familia. A ellos los tienes que ganar con el evangelio de Cristo Jesús, con tu ejemplo. ¿Cuántos parientes son creyentes comprometidos con Jesucristo? Pero yo le aseguro que hay otras personas que todavía no han dado el paso de obediencia, no han dado el paso de creerle a Cristo como el único y suficiente Salvador personal. Pablo lo que hace en este momento es reconocer que habían familiares y que esos familiares en el momento que los necesitó se ayudaron. Las familias no deben de estar desperdigadas, las familias no deben de estar empleitadas. Eso es lo que nos muestra acá, que Pablo cuando lo necesitó un sobrino, Sosípater, Jasón, estuvieron ahí para ayudarle. El mensaje del sobrino de Pablo fue claro. Y ahora bien, dice Hechos capítulo 23 versículo número 17. ¿Cuántos parientes que Pablo tenía? Lo dice de la manera siguiente. Cuando le llevó la noticia a aquel sobrino, dice que Pablo llamó a un centurión y le transmitió el mensaje recibido por aquel joven. En Hechos capítulo 23 versículo 17, el joven fue llevado al tribuno y le contó todo. Y está registrado desde el capítulo 18 desde el capítulo 23, versículo 18 al versículo 21. No lo voy a leer por el tiempo, pero aquí está un detalle. El mensaje del sobrino de Pablo
fue claro y con detalles precisos, donde la conspiración fue expuesta. El tribuno, tomándole de la mano, dice que le retiraron. Tomándole de la mano, le retiraron. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque ahí está la clave. Ahí está la clave para que nosotros podamos entender cuán importante es que la familia también apoye el propósito de Dios para nuestra vida. Él le cuenta todo a aquel tribuno por medio de Pablo, y aquí encontramos que vieron que habían jurado ante aquel detalle que ellos habían mencionado, y ya lo leíamos, que ellos, los 40, habían jurado que iban hasta ayunar e iban a hacer un compromiso hasta bajo maldición, que no se iban a ir de ese lugar hasta que Pablo estuviera muerto. El mensaje del sobrino de Pablo fue claro, llevó detalles precisos donde la conspiración fue expuesta. El tribuno, tomándole de la mano, retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que ven a inquirir a alguna persona, mas ciertamente es acerca de este Pablo. Pero tú no debes de creerles, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición de no comer, no beber, hasta que hayan dado muerte. Ahora estén listos, esperando tu promesa. Dos casos de confidencialidad. Pablo no le reveló al tribuno que el joven era su sobrino. Supo mantener aquel secreto. El tribuno aconsejó al sobrino de Pablo que fuera confidencial. Entonces dice el versículo 22, entonces el tribuno despidió al joven. Oiga, qué interesante, porque escuchó exactamente todo lo necesario. Versículo 22, entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, como diciéndole: está bien, te voy a creer, pero no le digas a nadie. Vemos dos detalles interesantes. El primero es que Pablo no confiesa que este joven era su sobrino. Y el segundo es de que en este momento estas personas se pusieron de acuerdo que no tenía que salir nada de lo que habían comentado de esa oficina. En posiciones de responsabilidad no se puede poner a personas que no sepan mantener secretos, que no sean de confianza. Se debe tener un código de ética, de confidencialidad, como consejeros, como personas que necesitamos guardar algunos aspectos en la vida espiritual. ¿De qué nos habla esto? Si Pablo hubiera conectado a su sobrino con él, le hubiera expuesto al peligro. Ya no solamente Pablo iba a ser enjuiciado, sino que también su sobrino. ¿Por qué? Porque hay detalles que nosotros debemos guardar en secreto. ¿Y a qué me refiero con debemos guardar en secreto? Es algo así como cuando el Señor dijo: ve y no le cuentes a nadie lo que tú has recibido. O sea, los primeros milagros, cuando el Señor hacía los milagros, le decía a las personas: no le cuentes a nadie lo que has recibido. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si era una gran alegría que había recibido la vista, o que había en este momento empezado a caminar. Pero no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque él no quería hacer todavía público su ministerio. No había llegado, palabras de Juan, no había llegado según la hora que el Señor tenía. Después, después les va a decir a muchas personas: ve y cuéntale a los tuyos las cosas que has recibido. Ve y cuéntale al sacerdote cómo se ha purificado de esa lepra, cómo te has purificado. Ve, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Que Dios tiene el tiempo para cada cosa, para cada una de sus razones. En esos detalles es que encontramos ahora el versículo número 24. Dice específicamente: y que preparasen cabalgaduras. Oiga cómo dice, versículo 23 y 24. Y llamando a 2 centuriones
mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Oiga, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque aquel personaje creyó a lo que este joven le llegó a decir, que muchas personas querían conspirar contra Pablo. Llaman a 2 centuriones, mandó que preparasen a la hora tercera, es decir, ya le voy a explicar esa hora, 200 soldados. Esa hora tercera corresponde a las 3 de la mañana, en la madrugada, si usted me lo permite. Es de notarse la cifra militar que aquí se está mencionando. Se lo voy a repetir: 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, un total de 470 soldados. El espacio que se da a la fortaleza Antonia es muy limitado, no es muy grande, tomando en cuenta que aparte de ese destacamiento militar, la región estaba también estacionada allí. Y de nuevo se puede pensar en todas aquellas personas furiosas que están afuera, que lo que quieren es matar a Pablo. Probablemente, y este es el punto, que aquel persona quería proteger a Pablo. Había visto de alguna manera que Pablo no debía morir, que Pablo no era culpable, que Pablo no era el que había presentado todo ese alboroto. ¿De qué nos habla eso? Deme tiempo, casi finalizo. Es lo siguiente: Dios pelea tus batallas. Dios pelea nuestras batallas. Y si es necesario ocupar un familiar para llevar la noticia, Él está dispuesto a mover las piezas en el gran engranaje de la maquinaria de Cristo Jesús. Dios tiene control de todas las cosas. Él en ese momento mandó a poner 470 soldados para aquella torre Antonia, para aquella fortaleza, para que nadie pudiesen matar a Pablo. Y por los otros lados estaban rodeando las 4 torres, los cuales eran todas aquellas personas que habían dado seguimiento a la orden de este personaje. Ahora bien, después resulta interesante que va a llevar ante el concilio ciertos elementos, o lo que nosotros conocemos como cartas, bajo un concilio supremo judío, para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en contra de Pablo. No solamente lo está protegiendo, sino que está apelando a algunas autoridades de por qué tienen preso a Pablo. Pronto va a descubrir que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto, pero cuando se le informó de este complot para matarlo, se le envió de inmediato a algunas personas para poder llevar cartas ante algunas autoridades. La carta fue dirigida a Félix, que era gobernador de Cesarea, que era una ciudad marítima, y el tribuno le explicó cómo Pablo fue agarrado y él lo libró de las manos de sus acusadores. Él también está poniendo en riesgo su vida, porque está diciendo que él había salvado a Pablo de todos aquellos acusadores. Al saber que era ciudadano romano y ante aquel interrogatorio por los judíos, no encontró delito de incumplimiento a la ley en Pablo. Era más bien una acusación religiosa lo que estaba sucediendo todo aquello. Vaya, ¿por qué le mencioné ese gran resumen? Por esta razón: porque Dios sigue peleando las injusticias que se puedan dar en nuestras vidas. Porque Dios sigue peleando, protegiendo, guardando a las personas que caminan rectamente. El recibimiento que Félix le dio lo mantuvo en el pretorio, que era el lugar romano para juzgar. Y eso es lo que encontramos en los versículos del 31 al 35 de este libro de los Hechos, capítulo 23. Pablo, al terminar su último viaje misionero, había llegado libre a Cesarea. Ahora regresa a la ciudad romana, porque ya fue llevado a la ciudad de Roma como prisionero religioso. Pablo sigue preso, Pablo sigue prisionero, pero no lo han matado. Entonces, ¿cuál es la cuarta enseñanza? Que Dios está cumpliendo lo que le había prometido a Pablo. Así como estuviste acá en Jerusalén, así es necesario
que estés también en Roma testificando de la verdad. Aquí se cumple. Entonces, Pablo continuó camino, siguiendo el propósito de Dios en su vida, pero desconocía el proceso que se debe de tener para alcanzarlo. Tal vez tú no conozcas cuál debe ser el proceso que Dios quiere usar para poner diligencia o cumplir el propósito en tu vida. Tal vez no sepamos todas las cosas, el proceso, pero el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar, y sobre todas las cosas, que Dios protege a los suyos, Dios protege a las personas, Dios pelea nuestras batallas. El Señor Jesucristo, cuando nos llama, nos declara dónde nos quiere llevar, pero no nos revela cómo nos quiere llevar y cómo llegaremos a donde nos quiere llevar. La pregunta entonces sería: ¿y usted está dispuesto a ser guiado por Dios? ¿Y usted está dispuesta a que Dios tome el control de su vida? Porque muchas personas no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Es más, posponen visitas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están apegados bajo la voluntad de Dios. Pablo, acá no era tiempo para que él muriera. Quizás va a suceder más adelante, pero era el momento en el cual Dios podía protegerle, Dios podía guardarle. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, Dios tiene todo el amor para su vida. Tanto amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero de nosotros depende también el que que Dios pelee nuestras batallas por nosotros, siempre y cuando nos dejemos guiar bajo la cobertura de ese Dios poderoso. A Pablo le hicieron esta tremenda conspiración, pero Dios tenía el elemento necesario para sacar de aquella muerte a su escogido, a la persona que él había elegido para llevar el evangelio a la gentilidad. Entonces, cuando las cosas no se nos den como nosotros lo esperamos, Dios siempre tiene algo para sacarnos en victoria, para sacarnos adelante. Y no he visto justo desamparado, dice la Biblia, ni su simiente que mendigue pan. Sí, está preso, sí, está sufriendo Pablo, pero todavía no le han dado muerte y Dios está con él. Y su vara y su cayado le infunden aliento. Como lo veíamos ayer, también habían palabras de ánimo para decirle a Pablito: Pablito, ten ánimo, ten confianza, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo te voy a cuidar. Hermanos, si usted últimamente ve que hay muchas enfermedades, hay muchas situaciones y que ya quiere tirar la toalla y que ya no quiere seguir adelante porque esto está muy difícil, yo le digo, en el nombre de Jesús, levante su mirada y confíe que Dios pelea por usted, que Dios está con usted, guerrero, guerrera valiente. Siga luchando, sigamos perseverando, que ahí está la clave para poder obedecer al propósito por el cual Dios nos tiene aquí todavía en esta tierra. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por enriquecernos, por tu gran poder, por tu gran amor. Gracias porque tú, Señor, llenas nuestras vidas, porque tú capacitas nuestros corazones, porque tú alientas nuestra alma, porque tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias porque nuevamente, Señor, habían conspirado contra Pablo, pero tú lo sacaste adelante, pero tú le diste la victoria y no permitiste, Padre, que este personaje muriera en esa ocasión, sino que él tenía que comparecer ante Félix y ante otras autoridades de la época. Dios mío, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros. Tú eres un Dios de justicia y aunque se levanten contra nosotros, tú eres el que peleas nuestras batallas. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Tenemos en este momento algunos comentarios. Recuerde que estamos haciendo esta transmisión en vivo exactamente en este día, jueves 22 de octubre 2021. Gracias por estar disfrutando con nosotros. Vamos a dar lectura a cada uno de esos comentarios. Amén. Por aquí tengo en la fanpage de Elin San Miguel a mi hermano Antonio Gutiérrez y nos dice: bendiciones.
Amén, hermano Antonio. Bendiciones también para usted. Tengo también a mi hermana Teresa Martínez que nos dice: Dios le bendiga, hermanos. Gracias a Dios por amanecer otro día más. Linda alabanza, ya listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Amén, hermana. Gracias. Gracias por dejar su comentario. Y sí, preciosa esa alabanza. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos. Ya estamos listos y oír, dice, la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta sintonía. Amén, hermana. Bendiciones para todos. Mi hermana Gloria Arévalo también nos dice: gracias a Dios por pelear nuestras batallas y cumplir tus promesas. Bendiciones, amados hermanos. Amén, hermana Gloria. Bendiciones también para usted. Mi hermano Joshua Arévalo también nos envía un emoji en este momento. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ahí están los comentarios de la fanpage de Elín San Miguel. Amén. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Vamos a leer los comentarios en la fanpage de su servidor, como Melvin López Elín. Mi hermana Claudia Carranza nos escribe y nos dice: saludos, Pastor Melvin, excelente doctrina ayer en el culto, bendiciones. Amén. Bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. Gracias por acompañarnos en esta preciosa transmisión, en este programa Reflexión. También Vero López de Flamenco nos dice, nos deja un comentario y nos dice: gracias a Dios por sus bondades. Amén, definitivamente. Saludos, Sandrita, gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Qué bueno contar con cada uno de ustedes y que la gracia y la misericordia de Dios estén también sobre sus vidas. Mi hermana Julia Ruano nos acompaña también, nos dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén, saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos en esta preciosa transmisión. También tenemos en pantalla a mi hermana Elizabeth Miranda, que nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Elizabeth Miranda. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición y que la gracia de Dios esté también sobre sus vidas. Mi hermana Daisy Cruz nos escribe también, nos deja su comentario y nos dice: bendiciones, hermanos, en este hermoso viernes, terminando una semana más. Dios cuide sus vidas y todos los conectados, dice. Amén. Bendiciones, mi hermana Daisy Cruz. Gracias por acompañarnos también en esta transmisión. Bueno, mi hermana Elizabeth Miranda también nos deja unos amén, amén, unos fuerte amén, voy a decirlo, para poder dar seguimiento a cada uno de esos comentarios. Bendiciones, mi hermana Elizabeth. También nos deja una petición de oración, mi hermana Elizabeth Miranda, y nos dice: hermanos, pido me ayuden a orar. Estoy, pasando días muy difíciles con mi compañero de vida y ya no puedo más. Que Dios me ayude a tomar una decisión. Ya no me quiere ni dejar que vaya a la iglesia ni que lea la palabra, pasa solo enojado. Bueno, hermana, sé que la situación es bien complicada, bien difícil, y vamos a estar orando por esa petición. Vamos a pedirle a Dios que Él tome el control de todas las cosas, y si en algo podemos ayudarle, y si Él pues permite, ¿verdad?, que podamos platicar con Él, pues pongo a la disposición estas redes sociales para poder platicar con Él. Pero vamos a hacer esa oración, mi hermana Elizabeth Miranda, por su compañero de vida, y que sea Dios obrando a favor de sus vidas. También mi hermana María Sol nos escribe, nos deja su comentario y nos dice: amén, gracias por tan hermosa reflexión, que Dios bendiga sus vidas siempre. Amén. Saludos, mi hermana María Sol, como fan destacado. Gracias por disfrutar de esta bendición que el Señor nos concede. Tenemos también más comentarios en las diferentes fanpages. Hay más comentarios en este momento. Amén. Aquí en la fanpage de Restauración nos dice mi hermano Alfredo Núñez: amén. También nos sintoniza mi hermano Alberto Medina y nos dice: me gusta la predicación. Amén, hermano, gloria a Dios. Gracias al Señor, pues que el Señor siempre, valga la redundancia, Él siempre está dando su buena palabra, y qué importante es, porque ese es el alimento de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Muchísimas gracias por sus comentarios. Esos son los comentarios de las diferentes redes. Gracias a usted que siempre nos impulsa a seguir adelante. Amén, gracias y bendiciones para los que también, Mari, comparten la transmisión, que aunque no nos dejan sus comentarios, porque nosotros podemos ver la cantidad de compartimientos de esta transmisión, y gracias, en verdad nos alegra mucho poderles acompañar, llevarles como siempre ese mensaje de esperanza a cada una de sus vidas. Quiero saludar a un par de personas específicamente en la fanpage de Elín San Miguel. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Joshua Soey Arévalo, también quiero saludar a mi hermana Gloria Arévalo, Ana Funes,
Charlie Orellana Calderón, Juan Cibrián, Isabel Orellana, mi hermana Isabel, saludos hasta San Salvador, Ruth Valdés, Ana Jiménez, Dorian Aparicio, Rosemary Castro y Maribel Álvarez. Gracias por disfrutar con nosotros, algunos de ellos pues miembros de Misión Cristiana del INDE San Miguel. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No dudamos que sea Dios el que siempre esté ministrando nuestras vidas, y gracias por aquellas personas que también nos han sintonizado a través de la red social de Twitter. Gracias por acompañarnos, por compartir esta transmisión, y los mismos aquellos espectadores que nos están sintonizando, viendo a través de nuestro canal en YouTube. Gracias por disfrutar con nosotros de la gracia, de la presencia de Dios, y que sea Dios ministrando nuestras vidas. Vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él tome control de todas y cada una de las peticiones que los hermanos en este momento han incluido, y por esas que hemos venido orando a lo largo de esta semana. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por guardarnos, protegernos. Estamos casi, Dios mío, el día de mañana vamos a finalizar una semana donde no dudamos que es tu Espíritu Santo el que nos sostiene, nos protege, nos alienta eficazmente. Gracias, Dios mío, por tener control de todas las cosas en medio, Señor, de estas vidas, en medio de nuestras familias, en medio, Señor, tú proteges cuando vamos al trabajo, cuando van a los estudios, tú nos guardas. Gracias, Dios mío, porque ha sido una semana de edificación, de provecho. Algunos quizás, Dios mío, han tenido problemas en esta semana, han tenido que enfrentar pérdidas familiares, pero sabemos que todo lo podemos sentir cuando tú vienes y nos fortaleces. Toma control, papá, de cada una de estas necesidades que tu pueblo ahora está presentando. Presentamos delante de ti cada una de estas peticiones. Sí, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas un día más, Señor, de poner cada uno de mis hermanos y hermanas que están en diferentes necesidades, Padre. Te pido en esta hora por la vida, Señor, de Guillermo Tolosa, para que seas tú convirtiendo esta vida, Señor, para que puedas quitar esa venda que el enemigo tiene en sus ojos, Señor, esa venda espiritual. Quítala, Padre, y restaura este corazón, Señor. Pon un corazón de carne, un corazón, Señor, que esté dispuesto para ti, Padre. Te pido también por la abuelita de mi hermana Sonia de Gracia, dale la sanidad que necesita, Señor. Ten misericordia de esta vida, Padre Celestial. Obra ese milagro que necesita esta hermana, Señor. Te pido también por mi hermana Xiomara Álvarez Reyes, Señor, que también necesita sanidad. Por Julita de Romano, Señor, también necesita sanidad, Señor. Ten misericordia, auxilia sus vidas, Padre, donde quieras que ellas se encuentren, Señor. Dales de tu milagro, Señor. Haz ese milagro que tanto están esperando. Para ti no hay nada imposible, Señor. Esperamos, Señor, que obres en estas vidas. Te pido también por Edgar Valle. Seguimos suplicándote por una pronta recuperación, Señor, por ese accidente y esa operación que tuvieron que cambiarle ese órgano, Señor. Pero te pedimos que todo obre para bien en su vida, Señor, porque tú dices en tu palabra que para los que tememos a ti, Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque en el momento quizás no podamos comprenderlo, pero sabemos que tú todo lo sabes, Señor. En el hueco de tu mano está tu Hijo, Padre. Te pido también por mi hermana Saraí Mejía, por Stephanie Mejía, Señor, sana estas vidas también, su columna, Señor, de Stephanie, sana, Señor, todo hueso desviado, todo disco desviado, Señor, enderézalo tú, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por la vida de mi hermana Elizabeth Miranda, Señor, ten misericordia de ella. Soluciona todo problema, Señor, en su matrimonio. Sabemos que lo que tú unes, Padre, no lo separe el hombre. Eso lo sabemos, Señor, y te pedimos que esa unión de tu hija, Señor, que ese matrimonio nunca se disuelva, Señor, sino que dale la sabiduría, Señor, para poder enfrentar esos problemas y poder salir adelante, Señor Jesucristo. Sé tú dando esa sabiduría, esa guianza, Señor, que tú seas el centro de sus vidas, Padre Celestial. En el hueco de tu mano les depositamos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que cada una de estas peticiones que hemos puesto delante de ti, Señor, tú vas a obrar, Padre Celestial. Y gracias por permitirnos, Señor, haber realizado un programa más, Señor, en este viernes. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén.
Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que sea Dios cuidando de sus vidas en este fin de semana. Que el Señor les bendiga.